Hermanas y hermanos, saludo, Dios les bendiga. Comenzamos el programa La Vida en Cristo, deseando muchas bendiciones. Hoy vamos a hablar de vocación con un hermano y amigo, el padre Omar. Omar, Dios te bendiga. Muchas gracias, padre, por la invitación y también un saludo muy cariñoso a cada uno de los hermanos y hermanas que están viendo este programa. Vamos a hablar de vocación hoy. Vamos a hablar de vocación y familia. Vamos a comenzar invocando el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien. Gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre Omar, de República Dominicana, diócesis de La Vega, viene de Italia, de estudiar por allá, pasando por los Estados Unidos, regresando a Intergracia al clero de La Vega. Omar, vamos a hablar un poquito de vocación. Háblanos, ¿qué tiempo tiene de sacerdote? Gracias nuevamente. Yo fui ordenado sacerdote en el año 2015, el 10 de enero especialmente, por el entonces Monseñor Antonio Camilo González en nuestra diócesis de La Vega, en la República Dominicana. Y lo menciono porque muchos de los que nos están viendo o son de la diócesis o lo conocen también, de manera que muy agradecido de Monseñor, la confianza también, que el conocimiento personal que tuvimos y obviamente también esta experiencia tan hermosa de entrar luego en el trabajo pastoral de nuestra diócesis de La Vega, en al menos 3 parroquias, y ya después Rafael, cuando llegó a la diócesis también, nos envió a estudiar comunicación institucional a Roma, y como también ha dicho ya el padre Silvio, he terminado ahora esta etapa de estudios y muy agradecido. ¿Tú estudiaste comunicación? Pues sí, algo de eso. ¿Es la primera vez tú en el programa, en este programa? En este programa sí. Ah, bueno. Vamos a hablar los orígenes de tu vocación. Tú tienes un testimonio muy hermoso y muy bello con tu familia, ¿verdad? Sí, con mi familia. Háblame un poquito de eso, tu madre. Sí. Primero que todo, yo creo que tengo que decir que debo agradecer mucho a Dios porque yo siento que nací en un espacio, en una familia privilegiada, en el sentido de que una familia muy creyente, muy católica, mi madre, una cursillista, una maestra de escuela, pero también muy entregada en la comunidad, toda una líder. Y desde pequeños a mi hermana y a mí nos llevó a grupos de oraciones, nos llevaba a la misa. Es verdad que yo me recuerdo que cuando yo tenía 6 años, padre, yo me alegraba de cuando yo veía que se estaban dando la paz a la gente, porque yo decía, estamos cerca yo ya. te decía que bueno que estamos terminando. Claro, lo que yo menos pensaba es que después el Señor me iba a llamar, ¿no?, a la vida sacerdotal, pero también después integrándome como catequista, en grupo de jóvenes también de la parroquia. Allí fui descubriendo que uno puede ser joven y puede ser feliz, puede ser libre. O sea, no entra en contradicción la felicidad de un joven y la libertad que a veces uno tanto quiere con el seguir al Señor. Al contrario, el Señor potencia en nosotros esto. Entonces el testimonio de mi madre, el testimonio de mi familia, su oración, sus consejos siempre un poco fuerte en el sentido positivo de la educación, mi madre, y muy agradecido de esta familia y siempre muy unidos. Solo tengo una hermana, mi padre murió cuando yo era niño. ¿Qué edad tú tenías cuando tu padre murió? Yo tenía 1 año y 6 meses, de manera que no me recuerdo de verdad. ¿Y qué edad tenía tu mamá cuando eso? Mi mamá tenía 29 años. 29 años. Lo bonito de esta mujer, que con 29 de años, muy bella, ella no se casó más. No se casó más nunca. Ella dijo, yo voy a tratar de criar a mis hijos. Pidió la ayuda a una hermana para que, mientras ella iba a la escuela,
¿Era profesora? Sí, era maestra de escuela, nos ayudara a nosotros un poco, ¿verdad? Y de manera que un poco esta tía ha sido también como una segunda mamá para nosotros, y por eso decía que agradezco mucho al Señor, porque esta unión de la familia, ese apoyo siempre entre ellos, pues me ha ayudado bastante a mí para después yo entender que nosotros como personas no podemos crecer ni vivir solos, sino que el apoyo como familia, el testimonio que nos damos, y después también esto se aplica a la comunidad en la iglesia, con los grupos y demás, pues es algo básico, esencial e imprescindible para una persona, y más también para un creyente. ¿Tú no recuerdas a tu papá? No, en fotos, de verdad que lo vi. Pero la cuestión es un testimonio muy hermoso, y hay que destacar eso, no lo vamos a dejar ahí. Vamos a mencionar eso, porque qué bueno, qué juicio más grande cuando una mujer, después de tener hijos, se dedica a ser madre más que a ser mujer. Es decir, ¿y tú nunca viste hombres enamorados en tu casa que fueran como...? Sí, debo decir que... No me digas, vamos a ver. Debo decir que, al menos, bueno, en el caso de uno, ella lo menciona, yo no me recuerdo bien porque a esa edad era un poco... O sea, estaba pequeño, pero después también me recuerdo de otro señor. Y ella siempre decía, yo quiero dedicarme a mis hijos, a la educación, yo quiero que ellos mañana sean personas de bien, y por eso yo quiero dedicarme a ellos. Pero aparecería alguno que le diga, pero comadrita, yo le ayudo a que le demos testimonio junto a esos muchachos, ¿verdad? Sí, es cierto, pero eso no lo sé. No sé ya qué le decían, ¿verdad? Supongo que eran cosas, no, un poco. Pero es una cosa impresionante, porque ¿cuál es el problema de hoy? Cuando el juicio de un ser humano, de papá y mamá en la familia, que nosotros tuvimos ese tipo de mamá, ese tipo de papá, es que después que tuvieron hijos, después de la familia, ya no pensaron en gustos personales, en atractivos, ¿verdad? Que lo que me gusta, lo que me agrada, o la expresión de hoy, yo soy joven, yo todavía puedo darme vida, yo no soy una vieja, yo tal cosa. Sin embargo, una madre juiciosa, y por ese juicio de tu mamá, Dios permitió, te dio la gracia del sacerdocio. Sí, evidentemente que la educación influye muchísimo, el testimonio, como yo decía, también de ella, de entrega, y también un alto grado de responsabilidad, de seriedad, y siempre muy apegada a los principios, a los principios de la fe, a los principios religiosos, muy apegada a Dios. Entonces, de una u otra forma, nosotros aprendimos que la vida es mejor cuando uno vive muy apegado a las cosas de Dios, cuando uno vive también recordando que Él desde el cielo nos ve y espera que uno sea coherente con aquello de que somos sus hijos. Y yo me recuerdo también de eso, el temor de Dios, no en sentido negativo, como de miedo, que Dios me castiga. El respeto, sino el respeto, la veneración, la adoración a Dios. Sí, entonces ella era muy cuidadosa con eso. El tema también como de la autoformación. Ella siempre nos decía, ustedes, aunque sean niños, aunque sean chicos, aunque sean jóvenes, no tienen por qué esperar que otro les llame la atención, que otro les corrija. Ustedes tienen que aprender a desarrollar conciencia y valores para que ustedes se corrijan a sí mismos, porque la gente que aprende a corregirse a sí mismo y a caminar derecho no tiene por qué esperar que otro le llame la atención, ni por qué ser como una molestia para otro. Y eso nos lo decía ella, sobre todo porque invitándonos al buen comportamiento en la escuela y con los amigos, en la comunidad, el respeto a los mayores. Entonces, obviamente que todos esos principios de una persona como tan derecha, digámoslo así, a uno le queda mucho de eso, y después uno también, cuando necesita principios de donde agarrarse, uno se agarra de eso que aprendió en la familia, evidentemente. ¿Tu mamá, cómo se llama tu mamá? Cecilia. Tiene 64 años ahora. 64 años y está enfermita. Sí, hace pues unos años ya. Pues yo, en nombre de la iglesia, ¿verdad? Darle la gracia. Claro. A doña Cecilia, sí, ¿verdad? Porque tú sabes, el dicho que dice, es de uno de los santos padres, que dice, la gracia presupone la naturaleza. La naturaleza, exacto. Es decir, la gracia de Dios va suavecita en alguien que tiene una naturaleza bien formada, y tú tuviste una madre que forjó en ti una naturaleza humana en la cual la gracia de Dios pudiera desarrollarse.
Yo pienso que sí, y de hecho siempre hablamos por videollamada y todo. Como he dicho, he estado en Roma y demás, y estaba un poco ausente de casa. Y siempre le digo, mami, le quiero mucho, le valoro y gracias por todo el testimonio que nos dio. Tengo que decir, padre, que después que ella está enferma, que está en silla de ruedas y demás, ella al inicio se veía un poco inútil, como yo después que hacía tantas cosas, que servía tanto a la gente en la iglesia, en la escuela, y ahora me veo aquí. Entonces yo le decía, usted con su testimonio, con su oración, está haciendo muchísimo. Y obviamente a veces se le salen las lágrimas cuando nosotros, los hijos, y cuando otras personas que ella le dio clase a chicos y que ella los veía así como, ay Dios mío, ojalá que esta chica, este chico sea una buena persona mañana, porque hoy tiene un comportamiento como que no es muy bueno. Y hoy ella ve esos chicos profesionales, profesores. Hace poco me enseñó una foto con lágrimas en los ojos de la alegría y de la emoción de una chica que le enseñó a ella una foto donde decía que usted es mi maestra modelo. Y mami decía, bueno, cuando ella estaba en la escuela no me esperaba yo que ella iba a ser, digamos, una profesora hoy, todo esto. Entonces son como de las cosas que nosotros le agradecemos, porque ahora quizá nos toca a nosotros, a ella, recordarle que no importa la enfermedad que uno tenga, el Señor nos ama y lo que uno puede hacer, incluso desde la oración, es muchísimo, y por eso le agradezco inmensísimamente, nunca me canso de hacerlo. Y pienso también que es un testimonio también para toda persona que sienta que desde la cama no puede hacer nada o por una enfermedad. Desde la oración y el testimonio se puede hacer muchísimo. ¿Se rezaba el rosario en tu casa, en familia? No hemos mencionado, reverendo, que en mi casa vivieron casi 20 años mis abuelos, por parte, o sea, los papás de ella, ajá, que ella los llevó a mudar a casa. Entonces, sobre todo cuando ellos llegaron, mi abuela rezaba todos los días el rosario. Se ayudaba de Radio Santa María en ese momento, ajá, por la radio, ¿verdad? A las 6:45 sí, o a las 6:15. A las 6:30 de la tarde. A las 6:30. Y entonces crecimos también con ese ambiente de valorando aquellas devociones que son propias de un católico y que a veces a algunos católicos les da vergüenza, les da vergüenza. Uh-huh. El mismo hecho también de las procesiones, cada vez que en las parroquias preparaban estas procesiones con la Virgen María, el día de la Virgen Dolorosa, que también en Guaco y Los Valerios, en La Vega, sacan esta imagen del Santo Cerro. Entonces, son como todas estas acciones. ¿Tú viviste todas esas experiencias? Sí, todas estas. ¿Y tu hermana también? Sí, nosotros. ¿En familia? En familia, siempre íbamos. Mami, tu abuela como que inyecta un poco de eso, como que colabora a la formación de esos elementos, podemos decir, de la piedad cristiana. Sí, de hecho, mencionamos a mi mamá, pero ella obviamente tuvo una educación también de sus padres, ¿no? Y es que ellos estos sí que eran así como más piadosos que mi mamá. Porque mi mamá, una persona un poco más formada, ya podía decir, lee este libro, lee este capítulo, lee la Biblia. Mis abuelos no sabían de letra, entonces cuando la gente no sabe leer, se ayuda de las imágenes, se ayuda de escuchar, ¿verdad? Para formarse. Entonces como que se dio esa integración de la vida popular, digámoslo así, la religiosidad popular, muy bonita, y siempre íbamos en familia. Cuando éramos niños no nos gustaba mucho, pero mami decía, bueno, el que no vaya a esto, el que no vaya a aquello, que después no nos pida reyes. Y yo me recuerdo que era un poco difícil para uno cuando era niño, pero ya después entendimos que es que tomar los caminos del Señor no nos quita, sino que nos da. Y yo creo que ella nos enseñó eso. ¿Qué pasa en tu vida de un día tú decirle a tu mamá, yo quiero ir al seminario? Ya. Sí, porque yo debo reconocer que yo tenía como 12 años cuando una señora, la mamá de un sacerdote, la señora Neris precisamente, ella era catequista y demás en mi parroquia. Bueno, la hermana del padre Ramón Abreu allá en La Vega, y ella me decía, pero vamos a llevarte al seminario, que conozcas y demás, porque me veía en las reuniones con catequistas y eso. Y yo le decía, yo quiero servir al Señor, pero yo no siento que Él me llama a eso, ¿no? Entonces, un amigo, que de hecho él también era aspirante al seminario, me invitó al Seminario Menor de La Vega a una experiencia allí. Y bueno, la verdad que después de esta experiencia yo quedé como muy tocado, muy inspirado, sí. ¿Tú fuiste a ver? Y fui a ver
y con los temas que dieron, todo me encantó, la verdad. Y después de esto hablé con mi mamá y al año pues ya también me eligieron. Pero lo que yo descubrí sí es aquello de que, bueno, yo quería servir al Señor. Y cuando fui al seminario, descubro o comienzo a descubrir allí que lo que realmente mi corazón estaba buscando para servir al Señor era el sacerdocio, aunque yo no tenía esa idea 100% clara. Y hablé con mi párroco, el padre Sergio de la Cruz, y él me dijo, si tú quieres comenzar este proceso de discernimiento y demás, pues ánimo, yo te apoyo, la parroquia te apoya, tú eres una persona que tiene buenas intenciones, que es lo que también la iglesia pide cuando un chico quiere ser sacerdote o quiere comenzar el camino. Y ahí comenzamos, reverendo, y cuando estaba yo en el seminario no sabía yo que iba a terminar esos largos 8, 9, 10 años, pero pues sí, terminamos y al final también muy agradecido de Dios porque parece que el plan hasta ahora se ha dado. De verdad que sí. ¿Cuál fue la reacción de tu mamá cuando sabe que tú vas a entrar al seminario? Sí, bueno, tengo que decir que el día que llegamos que me llevaron al seminario, que ya yo iba a entrar, me llevó mi tío, me llevó ella, creo que otra tía mía, mi hermana, fueron una parte de mi familia y me llevaron al seminario con la maletita, ¿no? Porque si voy a vivir allí, tengo que llevarme mi maleta. Y mi mamá lloró, obviamente, me abrazó. Pero antes de eso, cuando le comuniqué que el seminario había visto bien que si yo aceptaba entrar, entraba, ella me dijo una palabra que le agradezco muchísimo y que en ocasiones más o menos nos decía algo similar. Ella decía, mira, si tú sientes que el Señor te llama a esto, adelante. Yo como tu madre te apoyo. Yo desde que ustedes eran niños les enseñé que les iba a apoyar en la profesión, en la opción de vida que ustedes tomaran o que el Señor les llamara. Yo no sé que no podía darle todo, ni es conveniente también que una madre se lo dé todo, pero el apoyo moral y en alguna cosa económica que yo pueda, yo apoyo eso. Si el Señor te llama, responde, porque ustedes no son para mí. Ustedes, el Señor le ha traído a este mundo para que ustedes crezcan como personas maduras y descubran su camino ustedes. Y obviamente un camino cerca del Señor, pues yo estoy muy feliz porque tener un hijo sacerdote yo no me lo esperaba. Y pues fue para ella muy emocionante, un poco triste también porque es normal, ¿verdad? Cuando un hijo se va de casa. Su único hijo varón. Exactamente. Pero también esa conciencia de ella de que el Señor te ha llamado, en libertad responde y yo te apoyo en libertad. Siempre que sea para algo bueno, nos decía ella, ustedes tienen mi apoyo. Para lo que yo no les voy a apoyar es para algo malo. Entonces eso también como que me dio mucha fuerza, de esa libertad también que ella nos dio. ¿Y tu hermana? ¿Cuál fue la reacción de tu hermana? Bueno, mi hermana en ese tiempo, yo cuando entré al seminario tenía 17, casi 18 años, 17, sí, 17 años, me faltaban 2 meses para 17. Ella todavía una jovencita con 15 años. Menor que tú. Ella es menor que yo. Okay. Pero también como contenta, quizá, yo no sé si comprendía del todo, quizá después es que hemos ido como expresándonos cosas que sentíamos. Ella siempre decía, es para mí un honor tener un hermano que se dedica a la vida sacerdotal. Es para mí un honor que tú entres al seminario. También como hermana tienes mi apoyo en lo que yo pueda. Y es verdad que yo también siempre le apoyé bastante, ¿no? Y le apoyo muchísimo. Pero es como ese ambiente de que estamos de acuerdo y te apoyamos. Porque sabemos que eso es algo bueno. No solamente para ti, sino para el servicio, para los demás. Y que es un llamado de Dios. Entonces yo pienso que ciertamente hubo un ambiente allí de que una sintonía con la voluntad de Dios. Omar, y hablemos un poquito de Monseñor Antonio Camilo, porque en el proceso, mientras yo estuve en el seminario, no sé si tú sentiste lo mismo, el apoyo, el cariño, el acompañamiento, ese Monseñor Camilo que siempre estaba pendiente de nosotros. Ciertamente. Y yo pienso que tú eras favorito de él, es decir, no sé por qué. dice para decirle favorito. Yo no sé si decir favorito, pero es verdad que Monseñor Camilo tenía, digamos, como un hábito de que cada X tiempo le pedía al seminario, mire, de los chicos que ustedes le van a pedir un tiempo para que vayan a las parroquias a hacer pastoral,
me prestan uno para que me ayuden mis cosas. Obviamente, una persona, ¿verdad? Un obispo, inclusive ya con cierta edad que necesita ayuda de algunas cosas. Entonces, en ese año el seminario me había pedido ir a una parroquia a una experiencia pastoral, como se le llama en el seminario. Pero el director del seminario me dice, mira, tenemos allí que Monseñor Camilo ha pedido, entonces hemos pensado en ti para que tú vayas. Y debo reconocer que para mí fue una experiencia que marcó mi vida. Monseñor Camilo desde siempre, todos los lunes iba al seminario menor para darle catequesis a los chicos. En cada encuentro de seminarista él estaba y uno sentía ese apoyo de un padre, un padre cercano. Yo debo decir que la idea que yo tenía de obispo antes era como algo así como muy lejos. Como que uno no podía ni siquiera saludar a un obispo cuando yo era un jovencito. Pero Monseñor Camilo me enseñó un rostro diferente de la vida consagrada, sacerdotal, de la jerarquía. Y es ese hombre cercano como un padre. Y todavía le quiero muchísimo, lo siento como un papá. Él siente a muchos como sus hijos, yo entre ellos. No sé si soy favorito, porque Monseñor tiene muchos hijos favoritos. Y la gente, por el hecho de que tú estuvieras un año con él. Bueno, en ese sentido, tú sabes, sí. Se crean y fueron 2 reverendos, 2 años. Sí, porque después, eso no lo dije, pero después que yo terminé la formación en el seminario, me dice, vamos a ordenarte de diácono, precisamente. 2014, que de hecho yo vine una experiencia aquí a Brooklyn, en Blessed Sacrament estuvimos, y después en la otra iglesia, San Martín de Tours. Y cuando yo llego al país, me dice, vamos a ordenarte diácono. Y a la semana me ordenó. Y después me dice, pero yo necesito que tú me acompañes como secretario en la oficina, porque la chica que está allí ya se ha graduado y ha encontrado un trabajo como profesora y no le voy yo a atajar en ese camino. Ayúdame mientras llegue el obispo nuevo, porque ya él había pedido o había escrito al Papa la disponibilidad para que le aceptara la renuncia. Ya él había cumplido la edad requerida. 75 años. Y digo yo, Monseñor, si usted me pide eso, muy bien. Y allí estuve con él como 6 meses, desde agosto hasta enero. Y después llegó el obispo nuevo, Monseñor Rafael, y también me pide, quédate aquí un tiempo, mientras llega una religiosa que va a ocupar este lugar. Y todo ese tiempo sumó otro año más, junto con Monseñor Camilo, y una escuela de humildad, una escuela de prudencia, una escuela de fe, una escuela de oración. Monseñor Camilo se levantaba temprano, a las 6:30 estaba en la capilla frente al Santísimo. En el sagrario, rezando las laudes, rezando y demás. Que dicho sea de paso, eso me alimentó mucho a mí el aspecto de la fe. Monseñor Camilo, tú sabes, levantarse temprano, estar rezando el rosario, las laudes, el oficio divino, hasta la vida de los santos, la lectura diaria. Cada vez que íbamos, reverendo, a un sitio a celebrar la Eucaristía de La Vega a Constanza, que es un trayecto un poquito largo, Monseñor decía, tomaba el rosario, Ave María Purísima, y comenzaba el Santo Rosario. Y a veces yo decía, yo preguntaba al inicio, ¿y cuál es el misterio? Monseñor un día me dijo, mira, yo hasta casi me olvidé de cuáles son los misterios que tocan cada día, porque yo cada día rezo un misterio, después rezo unos misterios y después los otros, y los rezo todos, 5 y 6 rosarios en el día. Y cada vez que iba en el camino y demás, Monseñor era una persona que invitaba siempre a uno a la oración. Y ciertamente eso va haciendo en uno, digamos, pues yo, amante del rosario y de la fe. Yo me siento muy agraciado y bendecido por la persona de Monseñor Camilo, porque aún estando aquí en Nueva York, yo solamente tenía que llamar a Monseñor Camilo para un retiro de 3 días, para una actividad que tuviéramos, para que se pasara 15 días aquí con nosotros. Y entonces, tú sabes, Monseñor Camilo es la persona humilde y sencilla que yo he visto, porque ¿en cuál elemento? Monseñor Camilo, lo que tú le pongas, eso se come. Eso se come, sí. Donde tú lo lleves, allá va. En la habitación, en la cama que tú le pongas, Monseñor nunca ha pedido, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Lo que tú le des, lo que tú le pongas, donde tú lo lleves, para allá va. Sí. Que vamos a ver un enfermo, que vamos a visitar a una familia, que vamos, para allá va.
No, y también, padre, en ese sentido, Monseñor Camilo llegaba a visitar a la familia de los seminaristas, la familia de los sacerdotes. Cuando moría también la mamá o el papá de un sacerdote, allá estaba él. Esa cercanía con los sacerdotes, esa cercanía con los seminaristas. Y de verdad que es que ante tanta humildad como que uno solamente le queda contemplar y aprender, porque es una escuela, yo digo. Mira, un día me visitaba un grupo de amigos de Puerto Rico y están en mi casa, y cuando eso, el camino de entrar a mi casa no estaba bueno, ¿no? Y estaba lloviendo. Y cuando te acuerdas que Monseñor tenía una camionetica doble cabina vieja, ¿verdad? Sí, me recuerdo. ¿Verdad? Entonces, cuando dijeron, ahí viene el obispo, y uno de los puertorriqueños, ¿qué? Que ahí viene el obispo, ¿de qué? ¿Un obispo aquí? Venir aquí a esta casa. Sí, es cierto. Sí. Y cuando viene Monseñor Camilo, oye, esa gente quedaron anonadados. Un obispo, tú sabes, no tienen esa experiencia allí en Puerto Rico, entiendo yo, un poquito más lejano, más. Pero un obispo aquí y él allá con una humildad, con una sencillez, comió con nosotros, habló con ellos, con mucha. Y esa gente quedaron de la primera experiencia de un obispo cercano, un obispo, ellos no habían visto eso. Que te saluda, que te mira de frente y que uno siente realmente que es una persona que no se siente superior. El Papa Francisco decía muchas veces esto, es una tentación que tenemos los consagrados, incluso a la gente que tiene mucho tiempo de fe, que cuando ve al otro puede tener como una sensación de superioridad. Y entonces la persona humilde no te da esa sensación. Y Monseñor Camilo, por su humildad, uno no sentía que él se pensaba más grande que los otros. Era un servidor del Señor donde quiera que llegaba. Y Monseñor Camilo recuerda, llega a La Vega y lo primero es visitar todas las familias de los seminaristas y de los sacerdotes. Un acompañamiento muy cercano, y por eso lo conocía. Al momento de la ordenación ya conocía a los seminaristas, conocía a las familias, porque él le daba un seguimiento muy de cerca. Una cercanía. Entonces, mira, eso nos daba a nosotros los que estábamos en el seminario como un empuje, ¿verdad? La visita del obispo, el apoyo del obispo. Un apoyo moral muy grande. Y recuerda que también había unas cosas, Monseñor invitaba a los seminaristas para su casa. Vayan para allá a pasarse una semana. Cada vez que déjame pasarme una semana con Monseñor Camilo, un fin de semana. Y era un fin de semana o una semana de oración, de vida de fe, de servicio espiritualidad, pastoral, obviamente. Servicio pastoral. Es decir, Monseñor Camilo es un maestro vocacional, podemos decir. Un maestro vocacional. Es decir, con Monseñor Camilo, pues las vocaciones florecen. ¿Por qué? Porque es que le da seguimiento, él siente eso como suyo. Y le da prioridad también a la vida consagrada, ¿verdad? Es decir, el récord lo tiene Monseñor Camilo, haber ordenado alrededor de 145 sacerdotes más o menos, entre diocesanos y religiosos. Religiosos y diocesanos, ¿verdad? Sí. Y entonces, Monseñor Camilo era un hombre de la misericordia también. Pues sí. Es decir, en medio de situaciones difíciles, Monseñor en mí confío. Yo le tengo un agradecimiento a Monseñor. Es como él, tú sabes, ese es mi papá. Ajá. Dicen los militares, ese es mi papá. En nuestro país se usa mucho eso. Sí. Por eso, siempre que invitábamos a Monseñor Camilo, una vez me lo llevé también a un paseo para Italia e Israel, ¿verdad? Y el grupo oyendo, porque un sabio, un hombre con un vasto conocimiento de cultura general, cultura religiosa, historiador. Háblame de eso, Monseñor Camilo, como historiador. Sí, Monseñor Camilo nos decía que desde joven sacerdote, él descubrió como en la historia una especie también de vocación, porque es que a veces la historia se puede contar de muchas maneras, ¿no? Inclusive, sobre todo, la historia de la iglesia. Y Monseñor Camilo descubrió que la historia de la iglesia se puede contar como teniendo buena intención, valorando también lo que hace la iglesia. Y por eso él escribió algunos libros sobre la historia de algunas instituciones de la iglesia en Santo Domingo, y le gustaba también destacar como la historia de algunas vidas sacerdotales, porque él decía es que fácilmente hay historiadores por ahí que enseñan cosas contrarias a lo que fue y contrarias a la iglesia. Y por eso
a Monseñor, yo muchas veces lo veía leyendo, estudiando, no solo preparando homilías, sino también escribiendo. Me recuerdo también que cuando se escribió aquella carta pastoral sobre Duarte en la República Dominicana, Monseñor Camilo fue de los que aportó también como parte del contenido de la comisión de obispos que aportó material y contenido, pues Monseñor también aportó allí, sobre todo por su conocimiento. Y a veces se le escuchaba en algunos programas de televisión o algo, alguna referencia a hecho histórico y demás, y Monseñor decía, no es tanto así. Yo conocí a la mamá de esa persona, y lo entrevisté o tal y tal cosa. Y me parece que este dato que están dando aquí es incompleto. Y esto. Entonces una persona con una capacidad también crítica de descubrir la verdad, la realidad de los hechos, porque un historiador es eso. Y Monseñor aprendió allí como esa misión que también tenemos los creyentes de contar la realidad de las cosas. Que si Dios hizo una obra, bueno, vamos a respetar que Dios hizo eso y no decir que es otra cosa. Tú sabes, un hecho que me impresionó mucho, la pobreza con la que vivió Monseñor Camilo siempre. Monseñor Camilo no tenía riquezas. Monseñor Camilo nunca tuvo cuenta bancaria. Ni siquiera cuenta de bancos. No. Y un día fui a hablar con Monseñor Camilo porque Monseñor Camilo inspiraba a uno, ¿verdad? Sí. Inspiraba a uno. Y Monseñor Camilo, tú no tenías que llamarlo de que para hacer una cita. Búscalo donde esté y ahí hablamos, ¿verdad? Sí, y un día voy yo al obispado y hay una libreta de banco sobre la mesa. Y él está hablando conmigo y veo yo la libreta de banco y me dice, abre esa libreta de banco para que vea cuánto tenga. Dice, no, monseñor. Dice, no, ábrela. Y cuando abrí la libreta de banco tenía 12,000 pesos. Y me dice, son casi $200, ¿no? Hoy son $200. 100 y algo. Sí, me dice, ese dinero es para el velorio de mi papá, para el funeral de mi papá, que estaba muy enfermito, 12,000 pesos. Entonces, se murió poco de tiempo después, se murió el papá de Monseñor. Y le dieron ese dinero, ese dinero, se no daba ni para la caja. Dio y sobró. Okay. Tú no estuviste en el funeral de Monseñor. No, yo no estaba en el funeral. Tú no sabes cuando en República Dominicana se dice, era una cajita hecha de caja de arenque, hecha de ese material de madera, además, sí. Era la caja más sencilla, más humilde. Eso no costó más de 5,000 pesos. Ya. Era una cajita de esa que usa la gente que no tiene nada. Y entonces ya tú sabes, Monseñor Camilo, un hombre apreciado, querido. Sí. No solamente por el clero de allá de La Vega, sino por tanta gente. Bueno, esa catedral se explotó de gente en el funeral del papá de Monseñor Camilo. Y ahí está la cajita. Y yo estaba ahí, ¿verdad? Yo fui a rezar rosario. Porque a estar con Monseñor Camilo, bueno. La cuestión es que en medio del funeral, el papá de Monseñor Camilo, en una cajita muy pobre, oía yo las dos críticas, la positiva y la negativa. Señores, pero qué obispo más humilde, qué gente más sencilla. Mira el tipo de caja, qué lección para nosotros. Yo eso lo oí con estos oídos que suelen de tragar la tierra. Pero por otro lado también oí a alguien que dijo, caramba, pues esta gente son tiñosos. Ay. Sí. Pero es que porque Monseñor Camilo, esa es la personalidad de Monseñor Camilo. Un hombre, sí. Ahí no hay protocolo, no hay vida de fe y vida... Humildad y pobreza. Yo particularmente me siento muy afortunado de haber sido ordenado por Monseñor Camilo y ser amigo de él. Sí, ¿verdad? Yo voy de aquí, lo saludo. Monseñor viene aquí a Nueva York y cuando viene se aloja ya en la parroquia donde yo esté. Ha sido varias veces así, varias veces aquí, varias veces en Blessed Sacrament y varias veces en San Ágata. Y el padre Fulgencio, dice el padre Fulgencio, ¿verdad? Que es dominicano, pero llegado aquí a los 11 años y se hizo sacerdote aquí, de la diócesis de Brooklyn. Él es pastor ahora, párroco en dos parroquias, parroquia San Miguel y parroquia San Ágata. Dice, el hombre más humilde y más buena gente que yo conozco es Monseñor Camilo. Dice que siendo
él, estando en el seminario, un día, Monseñor Camilo lo ve él como buscando algo. Dice, Monseñor, ¿qué? Y dice, yo quiero ver dónde vendan dulce y chocolate. Dulce y chocolate. ¿Y para qué usted quiere eso? Para llevarle a mi seminarista. Sí, sí. Dice que cuando él oyó eso, dice, nunca en su vida había visto un obispo, ni después de eso tampoco. Los detalles que él tenía con los seminaristas, seminaristas. Pero chocolates, rosarios, sí. Siempre en Navidad una tarjeta nos entregaba. Sí. Y donde él decía, hay muchos sitios que me invitan. Y yo digo, bueno, si ustedes quieren que yo vaya allí, entonces tienen puesto para 60 personas, para 70, 80, que era la cantidad de seminaristas de la diócesis. Y la gente se quedaba como con la boca abierta. El obispo no va a un sitio si no es con sus seminaristas. Adiós, pero eso... Un día, sí. Tú sabes que Fran Rainier, que es el accionista principal de Punta Cana y en su sitio, sí. Le dice, ay, monseñor, yo estoy muy agradecido de usted porque usted me casó en una familia muy buena. Y le dice, yo quisiera invitarlo, que usted vaya un día allá al hotel de nosotros, a ese complejo, que se pase un fin de semana. Dice, sí, yo voy, pero si es con mis hijitos. Con mis seminaristas. Sí. Si es con mis hijitos, es le cierto, digo. Con sus hijitos, dice, sí. ¿Y cuántos son sus hijitos? 38 teólogos éramos nosotros. 38. Ok. Y entonces en un bus amarillo nos fuimos para... La única vez que fui a un resort me llevó Monseñor Camilo. Yo también fui una vez y fue con él. Sí, con Monseñor Camilo. No he vuelto más nunca a un resort. Sí. Pero la cuestión es, esas son las vivencias de Monseñor Camilo que tú no lo encuentras en otra parte. No, y de verdad que todo esto para decir que en la vocación de un sacerdote hay una historia familiar, hay una historia también comunitaria, está la relación con los mismos sacerdotes, con los mismos compañeros y también, obviamente, en este caso, con el obispo, que la iglesia siempre dice que ha de ser ese padre y pastor, no solamente para los laicos, sino también que esto lo ha de mostrar con su sacerdote y con su seminarista. Y yo muy agradecido, nosotros los sacerdotes muy agradecidos de ese tipo de pastores que nos dio, en este caso Monseñor Camilo, y creo que hay que seguir rezando, ¿verdad? Porque ya hoy Monseñor Camilo es emérito, pero la iglesia en República Dominicana y a nivel general continúa. Pienso que siempre tenemos que rezar por los obispos, por los sacerdotes, para que sean padres y pastores donde quiera que estén y de esa forma sean promotores vocacionales. Y tú sabes que ya Monseñor por la edad está, tú sabes, un poquito down, ya se ve viejito. Sí. Pero hay una realidad. Cuando Monseñor Camilo se sube al altar a celebrar la misa, es un hombre jovencito. Se le fue la edad. Sí, se le va la edad y es un hombre con una energía, con una fuerza, con un entusiasmo, con un conocimiento, con un sentido de explicar la palabra de Dios, con una sencillez que todo el mundo lo entiende. Muy llano, sí. Muy llano. A la gente le impresiona. La última vez que vino aquí, hace 2 años que yo lo invité y pasó 2 semanas con nosotros. El padre Luis Laverde, loco con Monseñor Camilo, dice, ese hombre, eso es oro. Sí. Monseñor Camilo es oro. Y entonces uno veía a Monseñor Camilo así, como, ay, pero bueno. ¿Y cómo este hombre va a celebrar la misa? Desde que se sube ahí y predicando, ese hombre se alma de un valor, de una energía, una fuerza. Que Dios bendiga a Monseñor Camilo. Que lo siga bendiciendo y obviamente que siga bendiciendo. Yo personalmente también muy agradecido a Monseñor Rafael durante el tiempo que estuvo en nuestra diócesis y ahora mismo también, aunque no hemos tenido así mucha relación cercana, Monseñor Tomás también. Y en fin, muy agradecidos también de todos aquellos que han hecho parte de la vida vocacional, de mi vida vocacional. Yo sé que también Padre Silvio tiene muchos testimonios también en ese sentido. Y creo que muy agradecidos los sacerdotes y la oración también, obviamente, nunca puede faltar. Es decir, Padre, cuando tú seas obispo, tú tienes... Yo, sí, si usted me quiere, no me diga eso. Eso es para los santos, reverendo. Bueno, para usted también. Agradecido, Padre, de usted estar aquí. Una pregunta se me quedó. ¿Tus papás vivieron 20 años con ustedes? Mis abuelos. ¿Tus abuelos? Vivieron uno 14 y el otro 18. ¿Murieron allá? Y murieron, sí. Cuando murieron, yo estaba en el seminario, de hecho, cuando murió mi abuelo. Y después también que muere mi abuela, me vio cuando me ordenaron diácono. Pero ella murió siendo antes 2 años después,
meses después de mi ordenación diaconal. ¿Y cuál es, ella viéndote en el seminario en ese proceso, era contenta, feliz ella? Decía, bueno, es verdad que Dios tiene unos planes que uno nunca se imagina. Decía porque nosotros siempre, es que nos hicimos hasta amigos, padre, porque íbamos a la misa juntos después, mi abuela y yo. Ajá. Ella iba a una Eucaristía que daban en una capilla que era los domingos a las 6 de la mañana. A ella le gustaba esa, aunque habían otras los sábados en la noche. Entonces a mí me gustaba también. Y íbamos los dos. Cuando yo iba del seminario a mi casa, pues nos íbamos los dos también a esa Eucaristía. La abuelita y el nieto. Y ella, obviamente, muy emocionada, y siempre rezaba para que tú llegas a ser sacerdote. Y ya después que me vea ordenado diácono, ella siempre decía, yo no sé si te voy a ver ordenado sacerdote, pero que el Señor te acompañe en este camino, y tú también camina siempre derecho, porque los consejitos no faltan. Camina siempre derecho, y era de verdad una emoción. Los consejos del abuelo. Sí, eso no falta, ciertamente. No, muy agradecido, y eso, yo sé que eso marcó también mi vida vocacional. Como que eso confirma a uno que las ideas que uno tiene del Señor y de las cosas de Dios, pues esta gente con tanta experiencia lo confirman, porque aunque ella no estudió de letra, como decía ella, no fue a la escuela, pero tenía una sabiduría extraordinaria, y eso yo pienso que se lo dio el Señor. Cuántas vivencias, ¿verdad? En cada sacerdote, en cada seminarista, cada vocación, cada llamado de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y destacar esa dimensión de la familia, estos elementos bonitos, piadosos. Eso, y qué bonito uno tener esa base, porque eso está ahí. Sobre esas bases es que la gracia de Dios va caminando, ¿verdad? Ciertamente. Padre, pues le agradecemos que usted haya estado con nosotros en este programa. Lo vamos a invitar a otro también. Muy bien, gracias. Sí. Qué lindo, ¿verdad? La vida en Dios. La vida en Cristo, como se llama el programa, ¿no? La vida en Cristo, no hay otra cosa. Sí. Bueno, hermanas y hermanos, así llegamos al final del programa La Vida en Cristo, dando gracias a Dios por todas sus bendiciones y dándole gracias a ustedes, ¿verdad?, que nos siguen. Y aquellos que quieran ver el programa de nuevo, pues lo puede ver en YouTube. Buscan el link P. Silvio Ortiz. P. Silvio Ortiz en YouTube. Ahí están todos los programas, incluyendo este programa con el reverendo padre. ¿Cuál es el apellido suyo? Omar Valdés. Omar Valdés. Ustedes, esa familia es... Valdés y Cepeda, debo decir. De Guaco, de la Llanada, los Valdés son gente fuerte y firme en la fe, con un testimonio impresionante aquí en Nueva York. Mucha gente en Bless Sacrament. Gente que se ha mudado, ¿verdad?, para New Jersey. Valdés, apellido Valdés. Sí. Que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les come sus bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias.